Cordial saludo, queridos asesores. En este momento nos disponemos para hacer sustentación de nuestro proyecto, un trabajo que fue en articulación por Rosiris Acuña, Mendoza y Jefferson Cuesta Palacio, que le hablo. Un trabajo que tiene una línea de investigación y es una propuesta de alineación de proyecto educativo institucional a las políticas públicas de inclusión educativa. Caso de estudio del Instituto Univán de Apartado Antioquia. Esta propuesta o esta línea de investigación nos lleva a trabajar o a entender una metodología para poder llevar a cabo esta investigación. La presente investigación aborda la importancia de tener un proyecto educativo institucional al PI, obviamente alineado a las políticas públicas de inclusión educativa en el marco de la normatividad vigente nacional. Esta introducción está compuesta por los cinco capítulos de la investigación que veremos a continuación de transcurso. El primero de ellos hace referencia a la fundamentación conceptual y teórica, donde se hace descripción general del proyecto investigativo, destacando los antecedentes, preguntas de investigación, los objetivos, para familiarizar al lector con la investigación. El segundo capítulo, titulado Aplicación de Desarrollo, describe la metodología, el enfoque y el tipo de investigación realizada, la participación, las técnicas de recolección de datos utilizadas y los procedimientos de análisis e interpretación de datos. El tercer capítulo describe el análisis de los resultados mediante las técnicas matricial cruzados. El capítulo 4 y 5 hace referencia a los resultados, las discusiones, las conclusiones de estudio. Además, la recomendación para lograr el objetivo principal, que es proponer una ruta metodológica de inclusión y que posibilite la alineación del PI del Instituto Univán a las políticas públicas asociadas. Teniendo en cuenta nuestra introducción, entonces hacemos un análisis profundo de lo que es nuestra situación, problema. Y es que el Instituto Univán ha hecho, hicimos revisión del PI sobre las necesidades de incluir una política pública de inclusión educativa. Obviamente, todo este trabajo fue consensuado con los docentes, directivos y la comunidad que lo compone, considerando que la principal desconocimiento y la falta de apropiación es la política pública de inclusión educativa, de manera que podamos integrarlo al PI, determinando obviamente una ruta metodológica de inclusión y que favorezca de acuerdo a las necesidades de inclusión en la institución. Sobre todo buscar una cultura inclusiva desde la estructura organizativa de la institución educativa. Esta situación problema nos permitió plantear una pregunta orientadora para llegar a nuestros objetivos. ¿Cómo alinear el proyecto educativo institucional del Instituto Univán a las políticas públicas de educación inclusiva en Colombia, mediante la determinación de una ruta metodológica de inclusión educativa? Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos unos objetivos que nos permita rendir cuenta con lo que queremos en la investigación, y es uno objetivo general y unos objetivos específicos. Nuestro objetivo general propone una ruta metodológica de inclusión educativa que posibilite la alineación del proyecto educativo institucional del Instituto Univán de apartado a las políticas públicas asociadas, sobre todo teniendo en cuenta lo específico de cada uno de ellos, que son identificar los lineamientos de la política pública de inclusión educativa susceptible de ser integrada al proyecto educativo del Instituto Univán, categorizar las necesidades de inclusión educativa de la comunidad académica del Instituto Univán, desarrollar con la comunidad un ejercicio académico participativo y de discusión a las políticas públicas de inclusión educativa susceptible y de ser integradas al proyecto educativo institucional del Instituto Univán. Determinar una ruta metodológica de inclusión educativa para el Instituto Univán e integrarlo a la propuesta de proyecto educativo institucional. Este objetivo entonces nos permite indagar e investigar a través de unos antecedentes que nos permitan llegar a esa metodología. Entonces, siendo así, encontramos tres fundamentos
que es inclusión, inclusión educativa y una ruta de atención. La inclusión a partir de los lineamientos del ministerio en el 2018 tiene en cuenta la inclusión atendiendo una calidad educativa, buscando la equidad y las necesidades comunes específicas en las poblaciones. Sobre todo, presentar que tenga una estrategia de enseñanza flexible y motivadora que integre a todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades educativas especiales. Una inclusión educativa dada a partir de la Ley 115 de 1994, dada en el Congreso de la República, para establecer todas limitaciones y que debe ser parte integradora en las políticas públicas de inclusión. Teniendo en cuenta que que todas las instituciones deben de tener la capacidad pedagógica para posibilitar una educación real a nivel educativo y social. Sobre todo una ruta de atención que permita el camino, la dirección y los propósitos existentes para que esta educación o en la política pública en Colombia permita tener la importancia que deberían tener y sobre todo que se incluya en el desarrollo de los proyectos educativos, teniendo en cuenta la ley 1804 del 2016 y la ley 1620 del 2013. Así las cosas, podemos nosotros integrar lo que es nuestra metodología y es que tiene un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque se hizo una indagación a través de instrumentos, unas encuestas dadas a estudiantes, docentes y padres de familia, sobre todo estructurando todo en una categoría de análisis, referenciando la matriz GAN, matriz de técnicas de recolección de datos, matriz de análisis cruzada, matriz de revisión documental, matriz de políticas del país, matriz de estrategia de atención a la inclusión. Cada una de estas categorías la hicimos relacionar o la hicimos pasar por unos diagnósticos, por una investigación diagnóstica, por una parte descriptiva, una parte analítica y una aplicación que como resultado nos dio una ruta metodológica de atención inclusiva. Pero esta ruta debe estar integrada al PI sobre las políticas públicas de inclusión y que permita tener esas mallas con todas esas características para una diversidad de los instrumentos didácticos de inclusión educativa. Buenas noches, mi nombre es Rosiris Acuña. A continuación voy a presentar los resultados de nuestro proyecto de investigación, resaltando antes que estos resultados parten de los objetivos que planteamos al inicio. También están relacionados con la aplicación de instrumentos de investigación y con las categorías de análisis propuestas en nuestra investigación. Iniciamos con la primera categoría, que es la categoría de inclusión. En ella encontramos cuatro aspectos importantes. El primero es que el Instituto Univan sí realiza o lleva a cabo acciones inclusivas o relacionadas con la educación inclusiva, pero pudimos notar que estas acciones son desorganizadas, de pronto no planeadas y no aparecen en un documento institucional. Aparte de esto, pues no están integradas, no se evidencian en el proyecto educativo institucional. Por otro lado, eh, como un resultado positivo, encontramos que los padres de familia y estudiantes tienen una percepción positiva frente a las acciones, a los esfuerzos que esta institución educativa realiza frente a la inclusión, ¿no? Ellos perciben que se hacen esfuerzos por atender a la población que de alguna manera tiene una situación de vulnerabilidad o de discapacidad. Tercero, el Instituto Univan se caracteriza o es reconocido por los miembros de la comunidad educativa por la formación y el trabajo que hace en valores, ¿no? Se resaltó mucho en los diferentes
acercamientos que se tuvo con la comunidad educativa mediante los instrumentos de investigación, se resaltó muchísimo este trabajo en valores, incluyendo el respeto a la diferencia. Fue muy marcado entre diferentes miembros de la comunidad educativa. Por último, se destaca que la convivencia escolar se hace o se lleva a cabo de manera armónica y que normalmente se pueden evidenciar procesos de comunicación adecuados y asertivos. En una segunda categoría que es inclusión educativa, podemos ver o destacar primero que esta inclusión educativa se da de manera desarticulada, ¿no? Eh, segundo, que tiene su máxima incidencia en la gestión académica por los procesos que se llevan en las aulas diariamente, porque aplican ajustes razonables a los aprendizajes de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué falta? Falta que haya una fundamentación legal y teórica eh, que soporte las prácticas inclusivas, ¿no? Que además le den una organización evidente dentro de los documentos institucionales legales. Por último, el modelo pedagógico que tiene el instituto, que es enseñanza para la comprensión, es un modelo que permite, que facilita, que posibilita implementar el modelo de inclusión. En la tercera categoría, políticas de inclusión educativa, eh, pudimos detectar que no se registra el marco normativo vigente que actualmente tiene nuestro país en ningún documento institucional. Se implementan el PIAR, ¿no? Se implementa con los estudiantes que están diagnosticados y esto hace parte del decreto 1421 del 2017, pero digamos que no hay una ruta, una política evidente sobre inclusión. Se utiliza el formato sugerido por el Ministerio de Educación Nacional. Por otro lado, falta referenciar el modelo de inclusión en todos los documentos institucionales y en todas las gestiones. Bien, continuando con nuestros resultados, en la cuarta categoría de análisis tenemos las rutas metodológicas de atención a la inclusión. En esta categoría tenemos cuatro hallazgos o cuatro resultados importantes. El primero es que existen mecanismos de atención tanto a padres de familia como a estudiantes eh, relacionados con toda esta temática de la inclusión, pero son acciones llevadas a cabo de manera aislada y no pertenecen a una ruta de atención establecida. Eh, un segundo hallazgo es que no existe la ruta, ¿no? No existe la ruta, no está establecida, no está planeada, no aparece escrita en ningún documento y mucho menos pues hay una socialización de esta y pues obviamente no se está aplicando. Un tercer hallazgo o resultado que podemos evidenciar es que no se aprovechan los programas propuestos por los gobiernos locales, en este caso el municipio de Apartado, que en su plan de desarrollo pudimos ver en la revisión documental que tiene unos programas muy interesantes con respecto a la atención a la población que requiere inclusión o este proceso de inclusión. De esta forma, pues se está perdiendo la oportunidad de hacer alianzas importantes que le fortalezcan el proceso de inclusión. Finalmente, podemos decir que como resultado de esta investigación, se proponen, eh, por un lado, estrategias o elementos o aspectos importantes paso a paso a la institución para que puedan intervenir su PEI y alinearlo a las políticas educativas que tienen que ver con inclusión. Y otro resultado es que se le propone una ruta de atención a la inclusión, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta lo que nos arrojan las aplicaciones de los diferentes instrumentos de investigación. Bien, brevemente quiero mostrarles
el esquema de la ruta de atención que fue diseñada para el Instituto Univán, ¿no? Es un esquema gráfico con 10 puntos o 10 pasos que deben llevar. Este esquema es acompañado de un documento donde se explica paso a paso qué significa, qué contiene, qué se debe hacer en cada uno de los puntos que componen la ruta de inclusión, que es un producto que se entrega a la institución en un documento escrito a las directivas del colegio. Bien, vamos a las conclusiones. Eh, ¿Qué pudimos concluir luego de todo este proceso, de todo este camino recorrido? Bien, se pudo evidenciar en los miembros de la comunidad educativa un cambio de actitud, ¿no? Realmente se pudo lograr que se interesaran más en el tema de inclusión, de la educación inclusiva, de lo que este tema puede influir en los procesos de este instituto. También la inquietud hacia que eh, los miembros de la comunidad educativa quieran, deban conocer, tener conocimiento de la normatividad nacional sobre inclusión y no solo eso, sino que la puedan aplicar y desarrollar de manera adecuada. Se le generaron inquietudes a los docentes, a los padres de familia, sobre las formas de atención que nos permite la inclusión en el Instituto Univán. Y algo muy importante fue la reflexión en cuanto al rol, al papel que juega cada miembro de la comunidad educativa dentro de ese proceso de adaptar y adoptar el modelo de inclusión. Entonces, finalmente podemos decir que ese era el impacto que queríamos potenciar, que queríamos, eh, digamos que alcanzar, ¿no? Con esta propuesta de alineación del PEI y propuesta de ruta de inclusión, que como ya les dije, se entrega a la directiva del colegio como producto de manera tangible para poderlo socializar y poderles orientar, ya que el docente Jefferson hace parte de esa comunidad educativa. Bien, ¿qué aportes nos hace esta investigación a la maestría y según nuestra línea de investigación? Eh, por un lado, pudimos ver o notar la disponibilidad que tienen los padres de familia en este instituto para caracterizar a sus hijos, ¿no? Esa buena disposición eh, para que se pueda diagnosticar a su hijo y entonces alcanzar un servicio adecuado y de calidad por parte pues de los profesionales idóneos para eso. Como segundo punto, se resalta la disposición del equipo directivo, el equipo docente, frente a la gestión o a las propuestas que promocionan acciones inclusivas allí en el instituto y que puedan apoyar a estos estudiantes que presentan dificultades en sus procesos. Finalmente, podemos decir que pues hay una inexistencia de una propuesta clara de lo que se quiere lograr en cuanto a inclusión educativa se refiere en el instituto. ¿Para dónde van? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas? No hay una propuesta clara, por lo que se sugiere que reorganicen tanto los recursos que tienen a su alcance, eh, que redefinan las características desde el punto de vista organizativo, los aspectos técnicos, humanos, bueno, etcétera, etcétera, para que puedan estar preparados para dar una respuesta de calidad a esos 47 estudiantes que ya tienen caracterizados en el instituto, que están siendo atendidos en las aulas, pero que esa atención se dé dentro del marco normativo, se dé con calidad y con una participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Finalmente, hacemos aquí una muestra de los referentes teóricos que soportaron, que fundamentaron todo este proceso de investigación
Fue una revisión documental ardua, un proceso de lectura interesante. No los vamos a leer porque son pues bastantes, ¿no? Son bastantes. Simplemente queremos presentarlos a grosso modo para ver pues todo aquello que nos soportó nuestro proyecto de investigación. Esto era todo en la presentación. Agradezco su atención. Eh, Muy amables y buenas noches.